Buenas noches, profesora Lenis Magali Urbina. Mi nombre es Ana Luna y pues estoy presentándole en este momento una de las exposiciones que más me ha tocado por haber migrado de Venezuela, porque en ella pues pude evidenciar lo rico que es nuestro país y que incluso hay patrimonios que aún no han sido reconocidos por la UNESCO, que es una de las instituciones que tiene ciertos parámetros para poder, digamos que, institucionalizar, bien sea algún bien común, un recurso natural, alguna tradición, alguna expresión cultural, entre otras. De verdad, me encanta estar cursando esta materia de identidad y expresión cultural. Vamos a comenzar por conocer qué significa patrimonio. Como podemos observar, esta imagen está bastante representada porque es desde el arte, como puede ser un baile, significativamente, o monumentos y creaciones del ser humano que generación tras generación son una herencia que de alguna u otra forma expresan, así como lo dice acá, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o sociedad. Porque por supuesto, todos estos patrimonios conllevan a una responsabilidad. Vayamos ahora a tener en cuenta que los recursos se heredan del pasado cuando hablamos de un patrimonio. Acá coloco el ejemplo del Machu Picchu porque es un monumento antiguo que fue creado por una etnia también bastante antigua, que son los incas, y que precisamente esto habla de la historia o de los inicios de este país, Perú, por ejemplo. Hablamos también del teatro, o mejor dicho, la ópera de Sydney. Esta ópera es bastante significativa, es más, es una de las obras de arte contemporáneo del siglo XX y está considerada una gran obra por la gran acústica que tiene en su interior, donde se han dado conciertos de música clásica asombrosos y que, como puede observar acá, es una obra arquitectónica sumamente valiosa ubicada en Sydney, que fue catalogada en el año 2003 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por eso es que lo mantengo como en el presente, porque aún siguen dándose de una forma viva muchos patrimonios culturales y esto es considerado ya como que algo moderno en el siglo XX y que se transmiten en las futuras generaciones, porque por supuesto, todos los patrimonios, bien sea natural, ya vamos a ver los tipos de patrimonio, pero cada uno de ellos expresa particularmente un valor o un bien en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, los bosques hircanos. Estos bosques expresan un valor único porque las plantas que están ubicadas allí son viscerales y estas plantas permiten que, digamos, la absorción de los nutrientes sea mucho más rápida, mucho más directa, a diferencia de otro tipo de plantas. Son bosques hircanos, uno de los patrimonios naturales de la humanidad. Continuamos donde hablamos de los tipos de patrimonio. Patrimonios naturales, como ya lo he mencionado, patrimonios familiares, que no lo mencioné, y patrimonios culturales. Dentro de la clasificación o de las categorías que toma en cuenta la UNESCO, que pues es una de las organizaciones que se ocupa de declarar patrimonio, pues no hablan de la familia. Sin embargo, hay patrimonios tangibles e intangibles, y a esto voy. Los tangibles, en cuanto a patrimonios naturales, son casi todos, porque son los que se pueden palpar, tocar, como su nombre lo indica. ¿Bien? Lo intangible, en el caso de los patrimonios naturales, no están, porque aunque ya esto es un criterio propio, y aquí le voy a dar varios criterios que de verdad considere dentro de toda la investigación, pero es un criterio de que el oxígeno, por ejemplo, debería ser catalogado como un patrimonio natural de la humanidad, según mi criterio, ¿no? El sol debería estar catalogado como un patrimonio natural de la humanidad. Pero bueno, ya eso es un comentario extra y un criterio propio. Bien. Ahora, familiares.
Patrimonios familiares, bueno, lo tangible, en el caso de una casa, un carro, si estamos hablando de un niño, bueno, los bienes del niño, ¿bien? Y lo intangible, la solidaridad, los valores, el amor, el respeto por los niños, por la vida. Todo esto forma parte de un patrimonio intangible, porque a pesar de que no se puede tocar, es lo que conforma y hace crecer a una sociedad. Entonces es un patrimonio intangible en el núcleo familiar. Hablemos ahora de los patrimonios culturales. Y doy el ejemplo aquí de la muralla china, por ejemplo. Es una, digamos, estructura, arquitectura milenaria construida precisamente por emperadores chinos para dar esa alusión o para dar esa sensación de respeto, de imponencia, y fue construida de tal forma que aún existe la muralla china. No recuerdo qué cuántas cantidad de años tiene, pero sé que tiene más de 300 años aproximadamente o hasta más. Vamos a hablar ahora de patrimonios intangibles culturales. El baile, la música, la poesía, la literatura, entre otros. Estos son patrimonios que definitivamente hablan de toda la expresión humana. Y entre ellos puedo mencionar acá el flamenco, como esta mujer que coloqué aquí representando precisamente este baile español y que pues se ha multiplicado en distintos lugares del mundo para dar alusión. Voy ahora a hablar acerca de la importancia de los patrimonios naturales. Y en este tema, de verdad que me quedé muy anonadada por ciertas cosas, pero bueno, le voy a hablar de varios de ellos. Primero voy a decir la importancia. Sin oxígeno, como lo dije hace unos minutos, no podemos respirar. Sin el equilibrio de la biodiversidad, tampoco podemos estar bien. Y pues es por ello que yo cito varios lugares que son nombrados como patrimonios naturales de la humanidad. Acá en este pequeño ejemplo coloco el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, la Gran Barrera de Coral en Australia. Y es denominada de esta forma porque es la barrera de corales más grande del mundo, en donde, como es común saberlo, los arrecifes son el hogar de los peces. Y por supuesto los peces constituyen una de las especies más importantes de la humanidad porque hacen posible el equilibrio ecológico. Y la selva amazónica, que ni hablar, imagínense, el pulmón del planeta. Voy a seguir desarrollando la idea. Hablamos también acerca de Pamukkale, de los castillos de algodón de Turquía. Eso es lo que significa en el idioma turco, la palabra Pamukkale. Y pues esto se creó debido a unas aguas termales que van bajando, se solidificaron y se convirtieron en minerales que hicieron estas formas donde se almacena esta agua que tiene sus propios minerales. Incluso mientras estuve investigando, vi un documental y un video donde intentaron unos hoteles aledaños colocarle agua que no era de su propio manantial y pues dañaron esta estructura. Allí vemos la importancia de por qué tenemos que preservar los patrimonios naturales, porque forman parte de lo que constituye nuestro planeta y lo que vamos a dejar de herencia a las generaciones futuras. Y en este caso, pues incluso hasta eliminaron esos hoteles que quedaban alrededor de este centro que actualmente es un centro totalmente turístico en Turquía. Vamos a mencionarle acerca de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos se encuentran ubicados en el Océano Pacífico en Ecuador y tienen una particularidad porque Charles Darwin la visitó en el año 1835 debido a la gran biodiversidad marina
y también terrestre, de muchas especies de animales. Partiendo de allí fue que la teoría de la evolución se dio y fue entonces denominada patrimonio cultural patrimonio natural de la humanidad, pues por supuesto. Ni hablar de por qué la importancia. Además que en el Océano Pacífico es donde convergen unas corrientes de aire que regulan, digamos que la temperatura, porque justamente en la zona del Ecuador es donde se regulan muchas temperaturas que van hasta Venezuela y muchos países de Latinoamérica. Muy bien, lo que vemos en la imagen ahora es el Parque Nacional Los Glaciares. Este parque está ubicado en Argentina, al occidente, está muy cerquita de la frontera con Chile. La particularidad de este parque es que es donde están polos, donde hay una gran cantidad de formación geológica polar, o mejor dicho, glaciar, solidificada en hielo, y que permite precisamente también regular la temperatura del planeta. Es por esto que pues, son sumamente importantes y que están siendo nombrados, o que fueron nombrados y fueron protegidos por la UNESCO en el año 1981, porque fueron creados en el año 1937, pero fue en 1981 cuando la UNESCO lo declaró como patrimonio natural de la humanidad, precisamente porque es de una importancia para nuestra sobrevivencia, la temperatura, para que nuestra capa de ozono no siga rompiéndose, entre otras cosas que por supuesto son las que mantienen el equilibrio natural de nuestro planeta. Por otra parte, esto ya es un tema un poco controversial. Según la definición de patrimonios, es todo el bien que se genere para la humanidad o para generaciones futuras. Basándome en esto, yo considero, y no nada más yo, sino que múltiples investigaciones avalan que incluso comunidades que están dedicadas a la apicultura, que pues son las que se encargan de cuidar a las abejas, el polen y todo lo que está relacionado con ello, están en defensa y están proponiendo que se declare como patrimonio natural de la humanidad a las abejas, porque por supuesto son las encargadas de que exista la disponibilidad de alimentos en el mundo entero y que se garantice la diversidad biológica. La polinización, pues a su vez, es lo que permite que se multipliquen toda la vegetación, y la vegetación a su vez es la que permite que estemos alimentados en el mundo entero. Entonces, por eso la incluyo y por eso hablo acerca de la abeja, a pesar de que institucionalmente no esté considerada como un patrimonio. Y el Amazonas. El Amazonas es un extraordinario pulmón del planeta Tierra. Alberga millones de cantidad de especies, entre aves, mamíferos, entre otros. Y además está distribuido entre 8 países. Sí, señor, 8 países, como lo escucha, profesora. Que seguro usted lo sabía, pero es que a mí, de verdad que esto me conmueve muchísimo y me importa muchísimo, porque hay que resguardar por completo todos los tesoros que alberga nuestro planeta. Y realmente es un privilegio que Venezuela esté dentro de estos 8 países donde está ubicado el Amazonas. Ahora vamos a hablar de la importancia de los patrimonios culturales en el mundo. A diferencia de los patrimonios naturales, que son de una vitalidad, porque, mire, yo pienso que a pesar de que el Capoeira, en este caso en Turquía, o el Taj Mahal, son
perdón, en Rusia, me equivoqué en esto, en Rusia, profesora, en Rusia, en el Taj Mahal de la India o el Capoeira de Brasil, son importantes porque representan la identidad de cada pueblo, la expresión artística, arquitectónica, los sucesos, cuentan incluso la historia de lo que pudo haber sucedido en un lugar. Yo defiendo más los patrimonios naturales. De verdad que sí. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Continúo. El Taj Mahal fue creado porque en la India los caballeros suelen tener muchas esposas. Y una de las esposas de uno de los reyes de allá, pues falleció y esta era su esposa favorita. Me causó mucha risa cuando estaba haciendo esta investigación, pero sí, es así. Entonces falleció y él le hizo este monumento porque era su esposa favorita, él la amaba tanto que le hizo un monumento fúnebre en su, digamos, representación. Luego, con el tiempo, se ha convertido en un lugar totalmente turístico y está ubicado en la India. Hablemos entonces de Rusia. Esta ciudad de San Petersburgo está considerada como una de las más importantes patrimonio cultural de la humanidad por la vistosidad y la rigurosidad y dificultad de su arquitectura, y no nada más su arquitectura, sino cómo está envuelta la ciudad de distintos palacios y distintos, digamos, elaboraciones arquitectónicas. Y el capoeira, una representación bastante definida, fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad porque es un baile que mantiene la figura bastante tonificada, que aporta salud. Para que una persona pueda bailar capoeira tiene que tener unas condiciones físicas extraordinarias y además, si no las tiene, las va a desarrollar porque es un baile muy característico de Brasil. Podemos mencionar también la Gioconda, la Mona Lisa, que por excelencia representa el renacentismo de la época, y esta es una obra de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más destacados de la historia del arte, para 1503. Hablamos de la ciudad de Venecia. La ciudad de Venecia es otra que por excelencia es una ciudad que representa uno de los patrimonios culturales de la humanidad porque es una ciudad que está constituida por puros canales de agua, por eso le llaman la ciudad de los canales. Otra de las cosas es que tiene puros palacios. Una curiosidad acerca de esta ciudad es que partiendo de su nombre, el nombre de la ciudad de Venecia, fue que se denominó a Venezuela. Porque cuando Colón llegó a Venezuela y todo eso en la época de la conquista, pues vieron que los palafitos que estaban sobre el agua en los ríos era, entre comillas, similar a las casas que están encima de Venecia. Y por eso se llamó Venezuela. La pequeña Venecia, de alguna forma. Eso es un comentario extra que lo tengo entendido. Y esta ciudad fue fundada en el año 697 después de Cristo. Imagínense ustedes, una de las ciudades más antiguas del norte de Italia. Por eso es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Otra de la que podríamos considerar como uno de los patrimonios más importantes de la humanidad a nivel cultural es la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Quién no ha escuchado esto? Escucha, hermano, la canción de la alegría. Bueno, esta es la Novena Sinfonía de Beethoven. Una obra artística y musical que de alguna forma traslada a las personas que la escuchan a esa hermandad paz. Incluso ha sido utilizada en Juegos Olímpicos y en otro tipo de espectáculos, de escenas, de lugares, para denominar justamente pues esa grandeza que pueda tener ese espectáculo. Así que la Novena Sinfonía de Beethoven se convirtió en uno de los patrimonios culturales de la humanidad. Y por supuesto Beethoven, que en música clásica es una eminencia. Muy bien,
Ahora hablemos acerca de los principales patrimonios culturales de la humanidad, aunque ya mencioné varios patrimonios, pero hablemos del Coliseo de Roma, que tiene su historia debido a que en este Coliseo se dieron batallas de la época de Roma, cuando empezaron los Juegos Olímpicos, o sea, de allí se denomina, cuando se lanzaba, lo que hacía era lanzarse una bola, y desde ese momento empezaron como que los deportes, y por eso allí también se dieron otras obras, como por ejemplo espectáculos, y en la actualidad se utiliza incluso para hacer ciertos espectáculos especiales. Por eso es tan importante, y además por su gran antigüedad, que también más o menos de los años 850, por allí, después de Cristo. El Machu Picchu, Perú, lo elegí porque en él alberga, digamos que mucho misterio, al igual que otros que, bueno, no lo coloqué aquí en la imagen, pero lo voy a mencionar, las líneas de Nazca. Estas, digamos, construcciones son muy misteriosas porque el tamaño de las piedras que la constituyen son bastante grandes. Las dimensiones que tienen son inexplicablemente increíbles, porque se pregunta uno, ¿cómo esto fue hecho por un ser humano? De verdad que es fabuloso, impresionante cómo esto tiene tanto misterio y que la cultura inca lo haya realizado. Entre estas, digamos, ruinas antiguas de alguna forma, o construcción antigua, mejor dicho, se envuelven misterios como por ejemplo de que han encontrado objetos no identificados, platillos voladores o incluso hasta extraterrestres. Paso a otros de los monumentos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es Menfis y su necrópolis en Egipto, es decir, las pirámides famosas de Egipto. Cómo lograron esos ángulos, cómo lograron realizar una edificación de tal magnitud, de tal altura. Miren la escala que tiene, miren el tamaño, podemos tomar el tamaño de referencia de estas personas y miren el tamaño de las pirámides. ¿Cómo se hizo para edificar algo tan asombroso? De verdad que esto lo hace extraordinario, por eso fue denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque guarda mucha historia. Infinidad de arqueólogos han investigado cómo hicieron para fabricar esto. Muchas teorías alrededor de estas pirámides que fueron, digamos, los cofres funerarios, de alguna manera, por decirlo así, de aquellos emperadores o reyes de la época de Egipto, Cleopatra y toda esa gente. Mencionamos a la Torre Eiffel, una de mis obras arquitectónicas o referenciales de la cultura de la humanidad, también denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque en principio la Torre Eiffel fue una antena de radio. Es más, la Torre Eiffel fue la primera antena de radio del mundo, ¿sí? Y ella funcionó justamente para que en la Primera Guerra Mundial se comunicaran o empezaran a comunicarse los militares a través de ella, con unos intercomunicadores, y ella emitía la señal. Asombroso, pero cierto. Hoy en día, pues por supuesto, es un monumento totalmente digamos, atractivo para visitantes, para personas que quieran ir a París y, bueno, visitan la Torre Eiffel, pasean, y tiene un gran contenido histórico. Ahora llegamos a nuestra fabulosa Venezuela. Patrimonios naturales y culturales de Venezuela. Bueno, allí me identifico muchísimo. De verdad que, bueno, yo coloco en la carátula a Simón Díaz, aunque no está denominado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, pero en mi criterio, pues pienso que debería ser denominado. Y bueno, coloco en la ciudad de Caracas porque es donde está uno de los patrimonios culturales de la humanidad más importantes, como es la ciudad universitaria de Caracas, que ya vamos a hablar de ella. Tenemos a los Diablos Danzantes de Yare. Esta es una representación cultural donde los habitantes de Yare pues se disfrazan haciendo la representación de demonios
que están sueltos porque están en rebeldía contra la iglesia. Pero resulta que esto es en las épocas cercanas a Semana Santa, y resulta que cuando llegan a la iglesia se le caen sus máscaras porque bien se vence o gana el bien sobre el mal. Y por eso fue denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por ser algo tan representativo y que se ha mantenido durante tantos años en el tiempo en Venezuela. Otra de las representaciones que no lo sabía, pero me enteré haciendo toda esta investigación, es la parranda de San Pedro en Guarenas, Guatire, los 29 de junio de cada año. Esto es porque un habitante de Guarenas, Guatire, en una época, pues, resulta que falleció, San Pedro rescató a su hija, y después esta señora fallece y su esposo, para conmemorar o para seguir agradeciendo a San Pedro, se disfrazó con la ropa de su difunta esposa y con la muñeca representando a la hija, pues salió a las calles también, como haciendo esa procesión que ella ya había empezado a realizar para darle continuidad a una tradición cultural que hasta el sol de hoy se sigue realizando en Venezuela y fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La vela de coro tiene una significación de ser denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad porque la arquitectura que mantiene es neerlandés, además de que en coro hay una belleza natural asombrosa, pero en la parte cultural hablamos específicamente de su arquitectura y por eso fue denominada dentro de la lista de los patrimonios culturales de la humanidad. Nuestro precioso y maravilloso Salto Ángel, lo coloco y lo incluyo a pesar de que la profesora, usted nos pidió solamente colocarlo cultural, pero yo no podía dejar de colocar el salto de agua más grande del mundo, además de que en el Ollantaytambo, acá arriba, en la cima, hay un misterio enorme porque su formación geológica ha sido también investigada por ese caudal de agua tan fluyente, y que, bueno, fue muy curioso porque Ángel, él era un explorador solamente, que un turista que estaba explorando la parte de arriba y empeñado, ensimismado en que quería ir a la cima, se quedó atascado en el helicóptero, en la nave donde iba, en el helicóptero, y pues de allí no pudo salir. Y resulta que lo fueron a rescatar y en honor a esa historia, pues se quedó llamado Salto Ángel. Pero si eso no hubiese existido, tal vez se llamara Salto del Ollantaytambo. Y para finalizar, nuestra ciudad universitaria de Caracas, que fue construida en el gobierno de Isaías Medina Angarita, en los terrenos que habían sido donados por Simón Bolívar. Y pues allí antes estaba la Universidad de Caracas, en una extensión de 2.2 kilómetros de metros cuadrados. Está una universidad majestuosa que tiene varias escuelas y que además de ello pues tiene la extraordinaria aula magna con las nubes acústicas que fueron realizadas, creo que por Alexander, no me acuerdo el apellido, pero creo que así se llama el que las creó, y que pues mucho más allá de la parte arquitectónica ha sido la casa de estudios de miles y miles de venezolanos que han sido egresados de ellas y que ha constituido también un patrimonio cultural donde se ha podido desarrollar la parte educativa y desenvolver todo lo que es múltiples profesiones. Además está el jardín botánico, está la parte de medicina, donde está el Universitario de Caracas, el hospital universitario incluso, dentro de la universidad. Y bueno, constituye una de las más grandes obras del arte arquitectónico contemporáneo del siglo XX, por eso fue catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y está en Venezuela. Ha sido un gusto haberle presentado esta exposición.
Que tenga excelente tarde o noche. Gracias, profesora. Mi nombre es Ana Luna.